En el cine, existen diferentes estilos y técnicas para la realización de películas. Muchas veces, aunque directores tengan distintas historias para sus películas, sus técnicas pueden ser bastante similares. Este es el caso de Andrei Tarkovsky, director ruso, y Akira Kurosawa, director japonés, quienes incluso llegaron a conocerse y admirarse. Estos directores usaban algunos tipos de movimiento de cámara y puesta en escena que, aunque eran similares, causan distintas reacciones, como podremos notar en dos películas de estos directores, El espejo de Andrei Tarkovsky y Rashomon de Akira Kurosawa. Para empezar, Rashomon sigue la historia de un monje, un peregrino y un leñador, que conversan sobre un crimen en el que fueron testigos. Mientras conversan, los protagonistas del crimen, un bandido, una mujer violada y su esposo asesinado, dan su versión de los hechos, pero estos se contradicen, hasta que finalmente un espectador relata cuál es la verdad. Dentro de esta película, Kurosawa hace uso de movimientos de cámara que siguen los movimientos de los actores, generalmente tilts y paneos cuando se sientan, se levantan o se mueven de un lado a otro. Esto nos ayuda como espectadores a ponernos en perspectiva con los personajes, no perdernos nada de lo que realizan. Un movimiento que enlaza mejor estas acciones son los cortes dados en los movimientos del personaje. De esta forma no percibimos realmente el corte y lo sentimos como un solo movimiento. Otro recurso que utiliza Kurosawa es el movimiento individual de los actores. Esto nos ayuda a entender cómo son y le da un gran aporte al momento de escuchar las distintas versiones de los personajes, puesto que éstas no coinciden con cómo son cuando cuentan su propia versión. Un elemento que encontramos en esta obra es el movimiento de la naturaleza, puesto que la escena de la lluvia, la escena del mar y gran parte de la historia están contadas en el bosque, lo cual nos da profundidad. Por otro lado, en El espejo de Tarkovsky, nos encontramos con una película muy interna. Relata la historia de Alexei, a quien nunca le vemos el rostro adulto, relatando recuerdos de su infancia a su esposa, y a la vez descubriendo el porqué de sus problemas con ella. Esta es una historia muy interna y personal de Tarkovsky, pues son sus propios recuerdos e ideas. Dentro de esta película, Tarkovsky hace uso de movimientos similares a los de Kurosawa, como el movimiento de cámara, pero a diferencia de Kurosawa, donde seguimos al personaje, en esta película la cámara suele irse hacia otro lado o quedarse en el lugar mostrando otros objetos, lo cual nos deja pensando hacia dónde se dirige o qué hará el personaje. Un elemento utilizado es el movimiento grupal. Dentro de esta obra vemos una escena donde María busca unos papeles y la gente se percata mucho en ella y sus movimientos. Esto nos lleva a los espectadores a entender que su acción tiene gran importancia dentro del lugar. Un elemento de movimiento es el individual, que así como lo hace Kurosawa, este nos ayuda a entender a los personajes. En este caso, María y Natalia son la misma actriz, pero una de ellas tiene gran fascinación con el agua y tocarse el cabello recogido, mientras que Natalia suele llevarlo suelto. Un elemento muy similar al de Kurosawa es el uso de elementos de la naturaleza. En este caso, el agua es un elemento fundamental, con la lluvia y con la fascinación que tiene María por esta y por bañarse. Para finalizar, podemos concluir que aunque ambos directores hacen uso de los mismos elementos, la obra de Kurosawa nos presenta una historia completa para el público que termina siendo fácil de comprender, mientras que en el caso de Tarkovsky, estos mismos elementos crean una historia muy personal que incluso podría llegar a confundir al espectador.